Es eso del corto tiempo, digamos, una gran cantidad en breve espacio de tiempo. Bien, pues muchísimas gracias, Dani, a ti y a tu entrevistado. Un buen día para ambos. Buenos días. La Corte de Apelaciones de Santiago fijó para este jueves la presentación de los alegatos de la solicitud de desafuero de Jaime Orpiz, luego que se le imputaran los cargos de lavado de activos, de cohecho, de fraude al fisco y de delitos tributarios. Recordemos que el parlamentario ha reconocido el uso indebido de fondos senatoriales para el financiamiento de campañas. Para hablar sobre este caso nos acompaña el académico de la Universidad Andrés Bello y experto en derecho tributario, Ignacio Méndez. Bienvenido, Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer estar hoy día contigo. Bien, vamos a ver en un ratito lo que va a pasar en este juicio de desafuero, básicamente en qué consiste y cuál es el fin que tiene el juicio de desafuero. Este procedimiento es un procedimiento que está consagrado no por el Código Procesal Penal, es un procedimiento que está consagrado por la Constitución. Y tiene una particularidad, fue reglado con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal. Por lo tanto, presenta algunas suerte de inconsistencias o disonancias. Este es un juicio que en el fondo lo único que pretende es permitir que aquellas personas, en este caso senadores, que gozan de ciertos beneficios y privilegios desde el punto de vista del libre ejercicio y desempeño de su función, en este caso llamado fuero, pueda ser removido para los efectos de ¿qué? Para los efectos de serle aplicada una medida cautelar. Como esto es una norma constitucional, no hablaba de las medidas cautelares que habló con posterioridad el Código Procesal Penal. Hablaba de privación de libertad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en lo venidero, en el proceso del senador Orpiz, el Ministerio Público, como así los querellantes, claramente están, no digo pensando, esto es una evidencia clara, de que estiman de que los hechos por los cuales se va a continuar adelante la investigación, ya sea en su etapa de formalización como de acusación y luego, por cierto, el juicio, van a tener que aplicarse para efectos de darle conducencia y efectividad al juicio, medidas cautelares de aquellas que son incompatibles con la función parlamentaria. Ya, pero ese es el único efecto, es decir, no se necesita desaforar a un parlamentario para investigarlo, para formalizarlo. Eso se podría hacer independiente de que él siga con fuero. Para que la opinión pública, por ejemplo, tenga un ejemplo a mano, el senador Moreira está formalizado, no desaforado. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Ministerio Público sabía de antemano y probablemente se había puesto de acuerdo con los querellantes de que al momento de formalizarlo no iba a formular solicitudes cautelares de aquellas que privan de libertad. Ya, por tanto, el fuero lo que impediría de alguna manera es que aquí el Ministerio Público pudiera pedir para él prisión preventiva, arresto domiciliario, algún tipo de privación de libertad como medida cautelar. Tu pregunta es muy buena, porque ahí justamente está la gran disonancia y la gran discrepancia de los académicos en Chile en torno a cómo encuadramos una norma constitucional previa a la norma penal, procesal penal. Porque la norma constitucional, artículo 58 de la Constitución, establece privación de libertad. Bueno, ¿y qué se entiende por privación de libertad? Porque en el sistema penal antiguo, que era coetáneo a esa norma constitucional, era o la libertad provisional o la prisión preventiva, no había más otras cautelares. Ahora tenemos varias cautelares. Entonces hoy día hay varias. Y la discusión que se ha trabado en altas esferas académicas, con muchas papers que hay al respecto, es, bueno, ¿qué se entiende por privación de libertad? ¿Solamente la prisión preventiva que se cumple en un recinto penitenciario? ¿La prisión preventiva que se cumple en un domicilio? ¿La prisión preventiva nocturna? ¿Cuál? Entonces, hoy día no existe una opinión unánime al respecto. El Ministerio Público, como es muy probable que vaya a pedir prisión preventiva efectiva, ¿estamos? Y en el evento de encontrarse con un juez de garantía que considere que la norma constitucional, privación de libertad, comillas, abarca la privación de libertad transitoria, como lo es la reclusión domiciliaria nocturna, por ejemplo, poder quedar con la posibilidad de que igualmente se dicte y no pueda salir a colación y ser invocado el fuero. ¿Qué vamos a ver hoy día, abogado? ¿Debería haber alegatos de parte y parte? Vamos a ver aquí a los querellantes y a la defensa también hablando. ¿Y cuál es el estándar de prueba, en definitiva? Porque uno sabe, por ejemplo, que para la formalización no hay un estándar probatorio tan alto como lo que vendría después en un juicio oral, cuando finalmente el Ministerio Público tiene que darle sustento a todos los cargos por los que quiere investigar a una persona. Si uno quisiera calificar, digamos, el estándar de prueba de esta instancia, ¿cuál debe ser para que efectivamente el Ministerio Público pueda sustentar su acusación en contra de Jaime Orpiz? A ver, hoy día tenemos que distinguir dos cosas. Dado el tipo de juicio, y siempre un juicio contra un senador o un procedimiento de desafuero tiene resonancia mediática, digamos.
Te puedo contestar desde el punto de vista de lo que debiéramos ver y de lo que vamos a ver. ¿Qué es distinto, dice usted? Sí, es distinto, es distinto. Todas las ver. formalizaciones que hemos visto han sido distintas de cómo son y cómo están concebidas por el legislador las formalizaciones. Ya, explíquenos, Por lo tanto, ¿por qué? desde el punto de vista de lo que debiéramos ver, la Constitución habla en el tema del desafuero que se acogerá el desafuero cuando, en este caso, el Pleno de la Corte de Apelaciones establece que existe mérito para abrir causa. Abrir causa, ¿sí? En otras palabras, la Corte considera que no estamos hablando de hechos no serios, de hechos irrelevantes, de hechos sin sustento de ninguna especie o de hechos inventados. Es decir, mérito para abrir causa. Es decir, antecedentes de mediana seriedad, que ya luego probaremos, que ya luego un juicio probará, ni siquiera la formalización, luego probaremos, que hacen pertinente estimar que este señor va a tener que enfrentar un juicio en base a ciertos asideros fácticos. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Lo que hemos visto probablemente en todas las formalizaciones, en donde quiero ser presente que las discusiones más de fondo no se producen para oponerse a la formalización, puesto que los abogados defensores, en rigor, no podemos oponernos porque uno no se opone a la formalización. Uno no puede oponerse a la formalización del punto de vista que la formalización está concebida como una garantía para el imputado. Ya. Estamos, por lo tanto, mal me puedo oponer. Claro. Las discusiones de fondo, y que muchas veces han ido mucho más allá de lo debido, son en torno a la pertinencia de la aplicación de medidas cautelares. Es decir, si existe acreditación del hecho y existe acreditación de responsabilidad. A esa discusión es que hoy día se va a aparecer lo que hoy día vamos a ver en este juicio, que de juicio tiene poco, puesto que la gente entiende juicio como instancia de acreditación de prueba. Aquí prueba no va a haber. Aquí van a haber dichos, relatos, eventualmente lectura de algún u otro documento, y no más que eso. Abogado, estamos viendo ya algunas de las imágenes de lo que está pasando en la sala. Esto es el Pleno de la Corte de Apelaciones, donde se van a tener que presentar estos alegatos. Usted dice que lo que se debería discutir en estas instancias es si hay mérito para abrir la investigación. Desde ese punto de vista, que parece como un punto de inicio, yo me pregunto si el senador haya reconocido irregularidades en el financiamiento de su campaña senatorial, no le da el argumento perfecto entonces al Ministerio Público, a los querellantes y finalmente al Pleno de la Corte de Apelaciones para considerar que efectivamente hay mérito. Él no ha reconocido el cohecho, pero sí ha reconocido los otros delitos que se le imputan. ¿Eso no da mérito más que suficiente para abrir la investigación? ¿Uno lo podría decir a priori de esa manera? A ver, en primer lugar, la investigación como tal ya se inició. Ya se inició en lo que se denomina en su etapa desformalizada o previa a la formalización. La investigación, también existen muchas dudas respecto de cuándo tiene que proceder este juicio de desafuero. La dispersión de opiniones en la academia es múltiple. Zanjado lo anterior, la verdad es que la situación que hoy día tiene el señor Orpiz, de acuerdo a los antecedentes que son de público conocimiento, lo voy a decir un poco en sentido figurado. Si yo fuese defensor de él, yo habría mandado probablemente a un abogado junior de mi oficina a alegar hoy día. ¿Ya? ¿No hay nada que hacer, dice usted? Es decir, desde el punto de vista del espíritu y letra de la Constitución, que es decir, mérito para abrir causa, no mérito para condenar, no mérito para encarcelar, mérito para abrir causa, de acuerdo, como tú muy bien dices, conforme los propios dichos del señor Orpiz, hay bien poco que hacer. Ahora, hay algunos abogados que postulan que si la Corte de Apelaciones establece que existe mérito para abrir causas por delito 1, 3 y 4, algunos entienden que el juicio venidero no podría incorporar el delito 2. ¿Estamos? Y eso no es así. Eso no es así, desde mi punto de vista. Es decir, hoy día se van a exponer todos los hechos. ¿Estamos? Que se van a hacer ejercicios de tipificación de esos hechos, es cierto. ¿Estamos? Pero tan solo basta que uno de esos hechos, en este caso el puro lavado activo, se establezca que existe seriedad a su respecto, la Corte va a colegir de que ese es un delito que podría, en abstracto, ser sometido a una medida cautelar de privación de libertad. No es necesario que todos los delitos estén medianamente acreditados ni bien avanzados. Esto no es una suerte de procedimiento en el cual vamos a hacer una suerte de catalizador de los delitos. Es decir, ¿sabe qué, señor fiscal? Usted solamente sigue adelante por los delitos 1, 3 y 4 y el 2 me lo deja fuera. Eso aquí no va a ocurrir. Abogado, ya le voy a preguntar por los efectos que tiene el desafuero parlamentario, sobre todo en la actividad parlamentaria, pero vamos a revisar parte de lo que se está discutiendo ya a esta hora porque ha comenzado aquí estos alegatos del juicio de desafuero. Recibió instrucciones de parte de la empresa Corpesca, ya sea directamente